Por eso los norteamericanos, ¿qué es lo que vio Ratzel? Que los norteamericanos estaban dejando la etapa del cowboy, que no es otra cosa que la etapa de la expansión territorial interna, para darle lugar a la etapa del marín. Que una vez que consolidaran la etapa de la integración entre el Atlántico y el Pacífico, que se extendieran territorialmente a ser una de las naciones más extensas del mundo, a partir de que había ganado el proyecto industrialista, es decir, que el norte le había ganado al sur esclavista y productor de algodón, iban a tener una potencia y una nación con vocación global de imperio. Y no se equivocó. Ahora, a los europeos les llevó décadas comenzar el camino de la integración. Primero fue el Tratado del Carbón y del Acero en 1951, la CECA, y luego en 1956 el comienzo de lo que iba a ser en ese momento el mercado común europeo, 7 países, hasta llegar a la realidad de los 28 que son hoy. Ahora, previamente tuvo una etapa de pensamiento de muchos teóricos, y a nosotros nos pasó lo mismo. Así como los libertadores pensaron en función de la integración, también tuvimos teóricos de la integración. Lo tuvimos a Sarmiento, por supuesto, un hombre brillante, pero que ya en la página del Facundo, en la primera página del Facundo, decía eso que Jaureche, presidente del Banco Provincia, por cierto, entre otras cosas, calificó como la gran soncera nacional. El mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Para uno de los intelectuales sin duda más brillantes que dio la Argentina, el problema era que la Argentina era grande. Uno se pregunta a veces cómo una persona tan brillante puede tener tanta torpeza estratégica, cómo se puede combinar de esa manera, pero bueno, Sarmiento era eso. Era la magistralidad y era la brutalidad y era la civilización y la barbarie contenida en él mismo también. Pero sin embargo hubo otros pensadores, argentinos y latinoamericanos, que empezaron a observar la necesidad de la integración. La cita va a ser injusta, arbitraria, acotada. A mí se me ocurre Rodó, con su libro El Ariel en 1900, planteando la necesidad de integrar toda esta zona. Se me ocurre Manuel Ugarte. Muchísimos pensadores que fueron generando, algunos desde la historia, desde el derecho, otros desde la economía, pero con sentido continental, como Alejandro Bunge, hasta que empezaron a encontrar a los hacedores y hasta que llega Perón y plantea que la etapa de las naciones tenía que pasar para dejar lugar a la etapa de los continentes, que era la que después iba a finalizar con la etapa, digamos, del Estado mundial, pero que teníamos que transitar nuestra etapa continental. De allí la importancia estratégica de esa definición de que el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. No era un cliché, no era una frase dicha al azar. Hay toda una concepción estratégica, filosófica, pero fundamentalmente política, que marcaba la trascendencia vital de plantear la unidad del continente como única forma de ser soberanos. Porque el proyecto de la Patria Grande es un proyecto político y cultural antes que económico. Me parece importante señalar y destacar esto, porque de alguna manera, y espero no ofender a los economistas que estén presentes, yo digo, no es bueno que los economistas se constituyan en los filósofos del siglo XXI. No es bueno pensar que la integración es primero o a veces única y exclusivamente una unión comercial, una zona de libre comercio, un mercado común, una unión aduanera. Sin duda que todos esos elementos son herramientas de la integración, pero no se puede pensar la importancia estratégica y fundamental de la Patria Grande a partir de un pensamiento racional economicista. Eso es poner el carro delante del caballo. Estamos hablando de un proyecto que primero es político, porque es un proyecto de poder. En el siglo XIX, Juan Bautista Alberdi dijo: gobernar es poblar.
fue el primer proyecto nacional que tuvo la Argentina, con limitaciones, con condicionamientos, con las características que todos sabemos y yo voy a abreviar. En el siglo XX Perón dijo, gobernar es crear trabajo. En el segundo proyecto nacional, yo diría, en un proyecto que intentó enriquecer el primero y complementarlo, pero que tuvo tanta resistencia por parte de los personeros del primero que no pudo fraguar. Y en el siglo XXI no podría decir que gobernar es poblar, porque también es crear escala, gobernar es crear trabajo, y gobernar fundamentalmente es integrar, pero integrar en su concepto más amplio. Gobernar no es solamente integrar las naciones latinoamericanas, gobernar es integrar también hacia adentro, gobernar integrar socialmente. Y para esto hay que hacer política. Porque la integración está buscada en función de que podamos vivir mejor, de que podamos tener más autonomía regional, de que podamos realmente proyectarnos hacia el mundo con motivaciones y orientaciones propias. Y eso es política. Por eso creo que el desafío es pensar desde nuestra política como encarnación de la organización de nuestra cultura en función de un proyecto, en cómo tenemos que reivindicar la política para poder ser. Yo sé que tiene mala prensa. Yo sé que hacer política contra la política es más fácil. Pero para que los proyectos de integración, para que las realidades de integración sean posibles, tienen que ser visualizadas desde la construcción de poder. Para poder superar los desafíos que decimos que queremos superar, tenemos que apelar a la política. Los pobres no son pobres porque no tengan plata. Los pobres son pobres porque no tienen poder. Si tienen poder van a tener plata. Cuando los trabajadores se organizaron y apareció la vida sindical, cobraron protagonismo y ganaron espacios de poder. Es la política, es la organización del poder social, nacional, lo que nos da la posibilidad de materializar nuestros anhelos y nuestras ambiciones. Cuando en la década del 80 del siglo pasado, del siglo XX, comenzó el resurgimiento de las democracias en América Latina, dimos un paso sustantivo para superar el aislamiento en el que vivían nuestros paisitos, porque hay que decirlo así, solo somos paisitos. Solamente en la construcción de la unidad podemos aspirar a un rol distinto y digno. Solo somos paisitos a los cuales un personero o un funcionario de tercera categoría del Fondo Monetario Internacional venía como un virrey a imponernos determinadas condiciones. Yo no sé si algunos tienen memoria, pero ¿se acuerdan cuando venía Teresa Terminacián a la Argentina? Y estaban todos los periodistas y todos haciendo cola preguntando qué era lo que venían, ya no a pedir, a exigir y que había que cumplir. Casi, yo diría, los virreyes cuidaban más las formas. Y eso puede darse cuando uno se recluye en los proyectos pequeños y con mentalidad mercadista. Pero afortunadamente ese camino se empezó a desandar, porque a partir de la década del 80, con idas, con vueltas, con líneas torcidas, con líneas derechas, se empezó a transitar el camino de la integración, primero entre Argentina y Brasil, luego con el Tratado de Asunción, el Mercosur, y actualmente con el Mercosur ampliado y el UNASUR. Y es importante señalar la importancia estratégica de esto. Voy a ir sintetizando porque creo que ya no hay mucho tiempo, pero lo que diría es, sin dudas hoy,
La locomotora de América Latina es Brasil desde el punto de vista de la escala y de la cantidad. Creo que sería torpe tratar de negar esta situación. Con esto no estoy diciendo que nosotros seamos un furgón de cola de ese tren, al contrario, somos un socio estratégico, como decía antes, somos el eje, pero Brasil indudablemente por escala, por cantidad de habitantes, etcétera, tiene un liderazgo material difícil de discutir. Pero los argentinos hemos tenido, y creo que tenemos, y tenemos que percibirlo con claridad y autoafirmarnos en esto, un liderazgo no solo económico, sino conceptual, político, que agregarle a este bloque en formación. A algunos les puede parecer anecdótico el hecho de que los secretarios ejecutivos del Mercosur hasta este momento hayan sido argentinos o que hoy el expresidente Kirchner sea el responsable de la UNASUR, pero ahí hay mucho más que una oportunidad para ir marcando camino de conciencia, de formación política, de evitar recaer en la tentación de pensar esto como un supermercado continental. Tenemos que pensarlo desde el punto de vista político estratégico como un lugar para poder también resolver los problemas como pueden haber existido o existen entre Colombia y Venezuela u otro tipo de circunstancias que se dan en el continente y abordarlas desde un tono político y resolverlas desde ahí y tener nuestros planteos respecto al grupo de los 20, es decir, cómo discutimos nuestra participación en el poder mundial. Yo creo que hay que dejar de lado la política bajas calorías, la política light, la política que no quiere hablar de poder, la política que no quiere hablar de estrategia, la política que no quiere hablar de intereses nacionales y continentales, la política que se reduce solamente a eslóganes y tatuajes. Tenemos que recuperar la política en la más alta de las vocaciones, que es la construcción de las herramientas que permitan que como pueblos y como naciones podamos vivir mejor. Creo que ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros padres fundadores y creo que esa también es la mejor forma de poner en valor nuestra cultura, porque culturalmente heredamos la unidad. Y en los valores de nuestra cultura vamos a encontrar elementos mucho más firmes que en los valores del mercado. Y no porque yo quiera hacer un discurso anticapitalista, además tendría problemas, soy vicepresidente de un banco, pero digo, porque me parece que la integración viene a valer a partir de los valores y no de los precios. Después vamos a tener que discutir de precios, sin duda que vamos a tener que plantearnos cuestiones y discusiones muy concretas de economía, como ya está sucediendo. Pero en nuestra cultura y en nuestros valores anidan raíces muy profundas respecto a cómo queremos estar en el mundo. Si construyendo sociedades que excluyen, sociedades donde los ganadores se desinteresan de los perdedores, sociedades donde los ganadores lo único que tratan es de ocultar a los perdedores, de reprimir a los perdedores, de preguntarse qué hacemos con los excluidos, porque como no sirven, como son excluidos, ni siquiera ya son explotados, como hablábamos hace un rato con Juan Carlos, sobran. En la perspectiva de algunos hay gente que sobra en nuestros continentes, que no es reciclable, que no es integrable, que no sirve porque no es readaptable para los mercados laborales, porque esa es la lógica del mercado, es la lógica de la exclusión, pero esa no es la lógica que anida en los valores de nuestra cultura y de los mandatos de nuestros políticos más estrategas y más estadistas.